El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. ¿Sabía usted que solo 1 de cada 2 jóvenes en América Latina termina el colegio secundario? Solo 1 de cada 2. Y en los más pobres, en el 20% más pobre de la población de América Latina, solo 1 de cada 3 termina el colegio secundario. Si no se termina el colegio secundario, no hay futuro en la vida. Los datos de la CEPAL, la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina, dicen terminantemente que con menos de 12 años de escolaridad se está condenado a ser pobre. 12 años quiere decir primaria más secundaria. La educación es la clave del siglo XXI. Sin educación, la gente no puede conseguir trabajo, se está condenado a ser pobre. Sin educación, las familias no progresan. Y si la educación es tan importante, ¿por qué hay los problemas que hay en América Latina? Hay 6 grandes tipos de problemas que vamos a revisar muy rápido que hace que la educación en América Latina, a pesar de que todas las constituciones dicen que todos los latinoamericanos tienen derecho a educación, es un derecho retórico, es un derecho de palabra, pero en los hechos ese derecho no está garantizado. 6 problemas fundamentales. Hay progresos. Bajó fuertemente la tasa de latinoamericanos que no saben leer ni escribir, la tasa de analfabetos. Hay progresos, subió muy fuerte el número de chicos que comienzan la escuela primaria. Más del 95% de los chicos hoy empiezan la escuela primaria. Pero hay 6 problemas que son claves totalmente. Primer problema, que como señalamos no terminan la secundaria. Empiezan la primaria pero no terminan la secundaria. ¿Y por qué no terminan la secundaria los chicos? ¿Porque no quieren estudiar? No, eso es un invento. Así como todos tenemos necesidad de trabajar, todos disfrutamos finalmente desarrollando estudios y viendo cómo crecemos a través de los estudios. No pueden estudiar. Están los chicos con hambre en América Latina. 16% de todos los chicos tienen hambre. Cualquiera que deja de comer 1 o 2 días no puede estudiar. Sin tener las calorías y proteínas necesarias no se puede simplemente. Estos chicos no pueden estudiar nunca porque están con hambre, desnutrición severa. Porque en América Latina, a pesar de que es el mayor productor de alimentos de todo el planeta, per cápita hay hambre porque hay mucha desigualdad. Y porque hubo el modelo neoliberal en muchos países que no tenía la menor preocupación con qué pasaba con los niños en general. Están los chicos que no pueden estudiar porque trabajan. La OIT lo llama esclavitud infantil. Son 14 millones de chicos menores de 14 años de edad que trabajan porque quieren. No, ningún niño, todos los niños quieren a
en la infancia jugar, divertirse y estudiar. Estos son los chicos que yo digo que les robamos la infancia. Están trabajando en las minas, en las plantaciones, en las calles, de los semáforos. Son los niños de la calle, son los niños de la basura, reciclando basura, en los basurales en muchas ciudades de América Latina. Estos chicos no pueden estudiar. Y están los niños que no pueden estudiar porque vienen de familias destruidas. Y la familia es fundamental para que un chico estudie. Necesita tener el estímulo permanente de que sus padres lo están apoyando, lo están guiando, lo están orientando. En América Latina, cuando se rompen las familias, falta el estímulo fundamental para que los chicos puedan estudiar. Entonces, cuando están estas cifras, solo 1 de cada 2 termina el colegio secundario, porque tienen hambre, porque trabajan, porque sus familias están destruidas. Segundo gran problema en educación, el problema de la calidad. ¿Y cuánto aprenden los chicos? Los chicos que sí hacen el colegio secundario completo. Y los chicos en general, en la primaria, ¿cuánto aprenden los chicos? Hay una desigualdad total. Algunos aprenden igual que los chicos de los países más desarrollados del mundo. Los que vienen de familias ricas, los mandan a las escuelas con mejores instalaciones, con más facilidades, con los maestros mejor pagados, y si algo falla les ponen maestros particulares para que los ayuden. Otros, la inmensa mayoría, van a escuelas públicas. El 90% de los chicos de América Latina van a escuelas públicas. Entonces, en América Latina hay educación para pobres y educación para ricos. Los ricos tienen muy buena educación, los pobres tienen pésima educación porque no ha habido presupuestos suficientes para financiar las escuelas públicas al nivel que deberían estar financiadas. Esto se refleja en cosas muy concretas. En las escuelas públicas hay mucho menos horas de clase por año que las que hay en las escuelas privadas. En las escuelas públicas la infraestructura de apoyo es en muchos casos absolutamente precaria. En estas condiciones la calidad de lo que se puede aprender en las escuelas es totalmente diferente en unas y otras escuelas, y no sorprende para nada que los rendimientos escolares, como se los llama, sean totalmente diferentes en uno y otro caso. Hay educación totalmente desigual en América Latina. La sociedad es desigual. Después los chicos van unos a escuelas para pobres y otros van a escuelas para ricos y algunos a escuelas para clases medias. Entonces eso reproduce la desigualdad, afianza la desigualdad. Los que van a escuelas para pobres, en muchos casos no las terminan, los porcentajes de deserción. Pero los que las terminan saben mucho menos que los que van a escuelas para ricos. Entonces en el mercado de trabajo no pueden competir, van a tener los peores trabajos, los sueldos más bajos, y se va a reproducir el círculo perverso de la desigualdad. Tercer problema muy importante, el presupuesto para educación. Si a la UNESCO dice que tiene que ser por lo menos 6% del Producto Bruto. En países como los latinoamericanos, donde la necesidad de educar a la población que tiene niveles de escolaridad bajos es mucho mayor que en los países ricos, que en los países desarrollados, debería ser mucho más todavía que el 6% del Producto Bruto. Y sin embargo, el presupuesto en América Latina promedio en educación es menor al 4,2% del Producto Bruto. Esto significa que se escatima totalmente recursos para la educación.
Hay cómo financiar la educación, pero tiene que haber la voluntad política. Lo muestra muy claro los nuevos gobiernos latinoamericanos. Cristina Kirchner ha duplicado, mucho más que duplicado, la inversión en educación de la época de Menem en la Argentina. Ahora es 6,47% del Producto Bruto, y el Producto Bruto es muchísimo mayor que en la época de Menem, porque durante los 8 años del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner ha crecido un 7,8% anual. Lula multiplicó totalmente el gasto por educación en el Brasil, y además introdujo una política muy interesante, que es discriminar a favor de la población de color en el Brasil. Esa población es mucho más pobre, está rezagada. Entonces ahora Lula y Dilma implantaron que tienen prioridad total los alumnos afroamericanos para acceder a las universidades en Brasil y para acceder al sistema de educación, prioridad en las becas, prioridad en todo, para tratar de abrirles realmente oportunidades. Se necesita dinero. Con frecuencia el razonamiento de los economistas ortodoxos en toda América Latina es: hay mucho dinero en educación, pero se gasta mal. Es mentira, no hay mucho dinero en educación. Finlandia gasta $6.000 por habitante en educación. Perú gasta $400 por habitante en educación. ¿Será casualidad que todos los últimos ministros de Economía de los diferentes gobiernos peruanos después de la dictadura horrorosa de Fujimori eran todos del sector más conservador, del 1% más rico, y entonces no aflojaron un centavo para educación? Cuarto problema: ¿en qué estado están las escuelas en América Latina? Hubo un relevamiento de la UNESCO hace poco. La tercera parte de todas las escuelas no tienen baños suficientes para el número de alumnos. Y los baños están además en pésimo estado, como toda la infraestructura escolar. El mismo número, 1/3, no tienen agua potable para los alumnos. La infraestructura se cae a pedazos en muchos lugares en América Latina. Las partidas de mantenimiento son absolutamente deficitarias. Quinto problema, totalmente clave: el problema de los maestros. Los maestros de América Latina están subpagados totalmente. En Suiza, por ejemplo, un maestro gana un 30% que el sueldo promedio de la economía. En Corea, en Finlandia, donde los resultados en educación son impresionantes, los maestros son de los mejor pagados en la economía. En Corea los maestros son llamados héroes nacionales, porque la sociedad dice que es la profesión de frontera, la profesión más importante. En América Latina están absolutamente subpagados. Según el relevamiento que hizo hace poco la UNESCO, de todos los maestros que hay en 6º grado de escuela primaria, el 35% tiene un doble trabajo. O sea, como el trabajo en la escuela no le permite de ninguna manera vivir ni mínimamente, están por debajo de la línea de la pobreza con lo que reciben del trabajo en la escuela, tienen que buscar otros trabajos. En Estados Unidos, en Japón, en Suecia, en Finlandia, en Israel, los maestros son profesionales full time, se dedican exclusivamente a la escuela. A veces se leen en los medios masivos de comunicación en América Latina llamados inauditos. Por ejemplo, es muy frecuente leer en los medios más conservadores de comunicación en América Latina decir: el problema son los maestros, porque en Finlandia, en Israel, en Japón, en Canadá, los que son maestros son los jóvenes más brillantes de la sociedad. Entonces tienen maestros de primera calidad, mientras que en América Latina no son los más brillantes, no quieren tener ninguna relación con ser maestro.
¿Y por qué es eso? Lo que no cuentan es la historia verdadera, la historia real. Es porque lo que se paga en la profesión de maestro, por los estímulos que hay para ser maestro, mientras que en Japón, en Corea, en Israel, en Finlandia, se les paga muy bien, hay todos los estímulos, y eso recluta automáticamente a los más capaces y a los más calificados. Es una profesión jerarquizada en la sociedad. En América Latina es una profesión totalmente desvalorizada porque no se les paga. Eso no lo dicen los periódicos de difusión masiva conservadores cuando hacen este razonamiento absolutamente falaz, siendo las escuelas están mal porque los maestros son de baja calidad. ¿Y qué calidad quieren que tengan si no se los capacita, si no se les paga mínimamente, si no se promueve que los jóvenes más calificados estén interesados en la profesión de maestro? Sexto y último problema de esta lista que da alguna idea de qué es lo que está sucediendo en educación es este problema sistemático de tratar de inventar falsedades para, en el fondo, no aumentar los recursos para educación. Una de las falsedades más importantes es la que dice algunos organismos financieros internacionales decían no le damos préstamos a la Argentina para educación, o a Brasil, o a Uruguay, o a ningún país de América Latina, si no reducen lo que están gastando en universidades. Decían, se gasta poco en escuela primaria y se gasta mucho en universidades. Es una falsa oposición. ¿Qué estaban diciendo? ¿Que hay que reducir el presupuesto universitario? En gran parte de América Latina, las universidades funcionan con profesores ad honorem, porque no tienen los recursos para pagarle a los profesores. En todos los países ricos, los profesores de las universidades son una de las profesiones mejor pagadas y desde ya son absolutamente full time. En América Latina son profesores part-time que trabajan y que voluntariamente, virtualmente, porque no cobran sumas ridículas totalmente, desarrollan el trabajo de profesor universitario. Y querían que se reduzca esos costos, suponiendo que al reducirlo se iba a haber más recursos para escuela primaria. La oposición no es entre gastar en escuela primaria y gastar en universidades, como decían algunos organismos internacionales. La oposición es entre gastar en educación y gastar en otros gastos. ¿Me explico? Como el gasto de las Fuerzas Armadas. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, dan ayuda generosa a los países en desarrollo del mundo para cooperación internacional. Y han puesto una condición y tienen toda la razón. Pero no damos nada que signifique incrementar el gasto en armamentos o en Fuerzas Armadas. Y si se está incrementando el gasto en armamentos o Fuerzas Armadas, no damos nada en general, para tratar de que se reorienten los gastos en la dirección de la educación, de la salud pública, de los gastos que son fundamentales para que la gente tenga oportunidades en una sociedad. Esto es una falacia, oponer educación primaria a universidades. Y en el nombre de esa falacia, ¿saben lo que se hizo en América Latina en el nombre de esa falacia? Los organismos financieros internacionales presionaron muy duro a los países latinoamericanos para que arancelaran la educación universitaria. Es decir, para que la educación que en 1918, gracias a un movimiento histórico excepcional que floreció en Córdoba, en la Argentina, la reforma universitaria, fue gratuita desde entonces en adelante, querían que se cobre duro para financiar las universidades y entonces que no hubiera necesidad de presupuesto para universidades. Y lo hicieron en la dictadura militar de Pinochet en Chile. Y por eso ahora están los estudiantes en la calle reclamando que en esas universidades costosas no entran nada más que los hijos de los ricos y los hijos de la clase media y los pobres no tienen derecho a una educación universitaria o tienen que endeudarse por 20 años para poder pagar lo que significa una educación universitaria. Hemos visto 6 problemas por los que la educación tiene dificultades para avanzar en América Latina. Los problemas de deserción y las causas de esos problemas de deserción,
la desigualdad en la calidad de la educación que se está entregando, las limitaciones de infraestructura muy severas en muchísimas escuelas. Hemos visto la situación tan difícil de los maestros en América Latina, la falta de recursos suficientes para la educación y estos falsos dilemas que inventa el neoliberalismo ortodoxo para justificar las desigualdades tremendas que genera en las sociedades. Pero hay otra cosa más que es imprescindible revisar y que es el gran desafío en educación para el futuro de América Latina. Frente a los 6 problemas anteriores, hoy en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en el UNASUR, hay más recursos, hay presidentes comprometidos con la educación, hay pueblos movilizados a favor de la educación, como está sucediendo en Chile con el pueblo chileno, hay presión cada vez mayor para que haya más recursos para educación y hay progresos evidentes. Por ejemplo, en la Argentina se hizo un censo total de cuántos saben de matemáticas, de lenguaje, de ciencias naturales, de ciencias sociales, una medición de cuánto mejoró el rendimiento de los niños desde el 2007 hasta ahora. Y hay un avance muy importante. Se pasó de bajo a mediano y de mediano a alto en casi todos los indicadores, con el balance general es absolutamente óptimo. Hay avances, se pueden hacer los avances siempre que haya un modelo de economía con rostro humano, se pase de un modelo ortodoxo neoliberal a un modelo de economía con rostro humano como el que tiene el UNASUR actualmente. Pero hay un gran desafío hacia adelante, hay mucho más por avanzar y hay un gran desafío hacia adelante. La educación no solo tiene que ser para formar profesionales o trabajadores calificados, tiene que ser para formar hombres y mujeres de bien, buenas personas. Y para formar buenas personas no basta con enseñarles matemática, lenguaje, ciencias naturales, física, todo eso es absolutamente útil, pero no basta para asegurar que alguien sea una buena persona. Los de Wall Street, los que casi destruyen la economía del mundo, estaban graduados en las mejores escuelas. Y eso no bastó para nada, no influyó para nada en el modo en que actuaron en la realidad, que fue absolutamente carente de ética de ninguna índole. Los planes de estudio, los currículos, tienen que enfatizar formar buenas personas. ¿Y cómo se hace para formar buenas personas? Por una parte, la educación tiene que tener una transversalización, es decir, en todas las áreas, en todas las disciplinas, en cada uno de los momentos del proceso educativo, desde la escuela primaria hasta la universidad, hay que enseñar ética. Pero no ética en abstracto, sino ética aplicada a la realidad, ética en los hechos. La educación puede hacer eso en las escuelas en gran escala, pero se lo tiene que proponer explícitamente. Una educación que discuta las grandes injusticias y los grandes problemas éticos de la sociedad y que al mismo tiempo promueva la voluntarización, la solidarización, el tomar contacto con el otro que por ser pobre no es inferior ni es para desconfiar, es un igual y que requiere totalmente de la solidaridad. La solidaridad lo va a ayudar, pero la solidaridad sobre todo va a ayudar al que es solidario. Formar buenas personas es posible absolutamente, porque el ser humano tiene todas las calidades para ser una buena persona. Pues la educación no puede ser solo tecnocrática. La educación tiene que ser una educación en valores al mismo tiempo que una educación de mucha calidad a nivel técnico. Es posible reconvertir la educación en América Latina. En algunos países se está en ese camino en el marco de los modelos de economía con rostro humano, pero hay mucho por delante para recorrer y no se puede esperar más tiempo. La educación es decisiva, como señalamos inicialmente, para la vida de las personas. Sin educación no hay ninguna perspectiva de desarrollo, para la vida de las familias, para la existencia misma de las familias y para el progreso de las naciones. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.
5 millones de personas.